¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este miércoles de crecimiento. Y bueno, hoy Dios nos da la oportunidad de que juntos podamos meditar en una porción de su palabra y no tan solo meditar en ella, sino que podamos tomar acción inmediata, porque para eso es soltada la palabra a nuestras vidas. Gracias por conectarte, gracias por estar aquí. ¿Y qué te parece si iniciamos orando para poder arrancar con la meditación de su palabra? Señor, te damos gracias, gracias en esta hora por tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú inspirándola, que seas tú revelándola, no tan solo a nuestra mente, sino que se haga ese rema en nuestro corazón para que podamos actuar de manera inmediata, que podamos ser confrontados con ella, sí, Señor, pero que no nos quedemos tan solo en reconocer, sino que vayamos a la acción, que pongamos por obra esta palabra a fin de poder cumplir el propósito por el cual tú nos las estás revelando en este tiempo. Que sean mis labios un conducto de tu corazón, Señor, para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, pues hoy vamos a leer lo que es Ezequiel 22:30. Esto es algo que Dios ha estado poniendo en el corazón. Y bueno, dice en la Nueva Versión Internacional, te la voy a leer primero: yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro y se ponga en la brecha delante de mí por mi tierra, para que yo no la destruya. Y no lo he hallado. En la versión en la cual, bueno, yo crecí y la memoricé, que es la Reina Valera 60, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Y si fragmentamos este versículo, podemos ver causa, acción y consecuencia. Como decimos los docentes en literatura, un inicio, un nudo y un desenlace, ¿verdad? Dios siempre trae a nuestras vidas la palabra para que no tan solo podamos reconocer la causa o qué es lo que está generando esto en nuestro corazón, o por qué estamos meditando, por qué estamos recordando, sino para que vayamos también a la acción y podamos ver la consecuencia y actuar a favor de ella. Y bueno, si fragmentamos este versículo, podemos ver, uno, que Dios está buscando a alguien. Dos, que construya un muro y se ponga ahí delante de él. Y tres, dice, para que no sea destruido, para que no sea destruida su tierra, para que no sea destruida la casa, para que no sean destruidos los planes y propósitos que Él ha puesto en cada uno de nosotros, para aligerar el castigo, para evitar una consecuencia devastadora, para poder cambiar el rumbo de una nación, para poder cambiar el rumbo de una enfermedad, para poder cambiar el rumbo de una familia. Dios siempre va a hablar a nuestras vidas porque sus planes son mejores, porque sus planes son mayores y sus pensamientos, dice su palabra, son mayores y mejores que los nuestros, mi amado. Así que, bueno, hoy vamos a meditar en esto y estudiando un poco acerca del contexto histórico en el momento en que fue declarada o proclamada esta palabra. El pueblo de Israel se encontraba en una decadencia moral y por lo tanto en una decadencia espiritual. El Señor había hablado a su pueblo a través del profeta. Sin embargo, ellos hicieron oídos sordos a esto.
El Señor había hablado para que se volviesen a Él, que enderezaran sus caminos, que le buscasen de todo corazón. Sin embargo, no hubo la respuesta esperada. Hubo todo lo contrario. Y para esto vamos a ir un poquito a los versículos anteriores. Voy a leerte a través de Ezequiel 22. Dice desde el versículo 1, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿acaso tú, hijo de hombre, no vas a dictar sentencia contra la ciudad que derrama sangre? ¿Acaso no le vas a señalar todos sus actos repugnantes? Dile que así ha dicho el Señor Dios, ciudad que en tus calles derramas sangre, ciudad que te contaminas con los ídolos que has hecho, con lo que has provocado tu ruina. Has pecado por la sangre que has derramado, te has contaminado con los ídolos que te hiciste, has hecho que te llegue el día, el fin de tu vida. Por lo tanto, te he puesto en vergüenza y ridículo entre todos los países. Tu nombre ha quedado mancillado, y las naciones cercanas y lejanas se reirán de ti, pues has quedado presa de gran confusión. Los príncipes de Israel hacen todo lo que pueden por derramar sangre. En tus calles se desprecia al padre y a la madre. Al extranjero se le trata con violencia, y a las viudas y a los huérfanos se les despoja. A mis santuarios los menosprecias y a mis días de reposo los profanas. Tus habitantes calumnian para derramar sangre y celebran banquetes en la cumbre de los montes. En tus calles cometen actos perversos. Y hay una lista hasta el versículo 29. Leemos que Israel fue llamada ciudad derramadora de sangre. Es acusada por sus muchos pecados de asesinato, de idolatría, de desobediencia a los padres, opresión, extorsión, profanación de los días santos, de las cosas santas. Es acusada de lujuria y de adulterio. ¿Te suena alguno de estos pecados enumerados, algunos de este tiempo? Creo que sí, ¿verdad? Y todo esto había sido y es consecuencia del rechazo por los preceptos, por la palabra y la perfecta voluntad de Dios. En capítulos anteriores vemos cómo Dios está dictando juicio sobre otras naciones, pero el Señor también quiere ordenar y enderezar su casa. Se olvidaron de Dios y se hizo una brecha. Cuando nosotros nos independizamos de Dios, se hace un boquete en nuestro muro, en nuestro vallado, en nuestra protección. Y si nos enfocamos a Ezequiel 22:30, nos vamos a estas primeras o estos 3 puntos que yo te mencionaba. El punto número 1 dice, yo he buscado entre ellos a alguien. Yo te he buscado. Dios nos está buscando. Nosotros respondemos a su llamado. Nosotros no le encontramos a Él. Él nos buscaba, Él nos encontró y nos llenó de un anhelo y un deseo por responder a ese llamado. Y ahora que nosotros estamos caminando en Él, nos está buscando para que podamos cumplir sus planes y los propósitos por el cual Él nos ha llamado. Una porción de la palabra dice que con amor eterno Él nos ha amado. Y fíjate, en Jeremías 29:13, Él le dice a los israelitas, me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Y tú y yo estamos hoy aquí porque anhelamos más de Él, porque queremos buscarle con todo el corazón. ¿Para qué? Para cumplir con sus planes y propósitos. Así que te felicito porque tú estás respondiendo al llamado de esa búsqueda de Dios para nuestras vidas. Y fíjate que desde el comienzo de la creación,
Él está interesado en tener una relación real y verdadera con cada uno de nosotros. Fuimos creados para tener una relación con Dios, pero Juan 6:44 menciona que nadie puede ir al Padre o puede ir a Jesucristo si no es motivado por Él. Dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nos conviene, ¿verdad?, ser hallados por el Señor, porque tenemos una vida plena en esta tierra, pero sabemos que tenemos una recompensa eterna. En el Edén, Adán y Eva contaban con este vallado, con esta protección de Dios. Contaban con esa comunión con su Dios, con su Creador, con su Padre, desde el momento que fueron creados. Ese vínculo de amor, de gracia, de protección, de misericordia fue derramado sobre ellos. Estaban bajo el cuidado y la protección de Dios. Pero el día que pecaron, se abrió ese hueco, porque recordarás que ellos se escondieron. Sin embargo, Dios los buscó. Aunque se había fracturado la relación, aunque se había derribado o roto ese muro de protección, a pesar de todo ello, Dios les buscó. Y el Señor nos ha buscado de la misma manera para darnos vida, para que le conozcamos y para que seamos usados conforme a sus propósitos eternos. Así, mi amado, que déjate encontrar por el Señor para que podamos juntos caminar en sus propósitos eternos, sí, pero también para cumplir esa misión que tenemos aquí, y es compartir con otros, pero también dice la segunda parte que nos está buscando para que construyamos un muro y para que nos pongamos a la brecha delante de Él por su tierra, por nuestra ciudad, por nuestra nación, por la tierra en sí. Porque hemos estado orando no tan solo por México, hemos estado orando por Israel, por aquellos países que están en conflicto, por aquellos países que han vivido desastres naturales y que sabemos que Dios puede levantar en ese lugar hombres y mujeres que también se pongan en la brecha por esa nación. Así que, bueno, la versión Reina Valera que leí dice hacer vallado. En Ezequiel 22, del 25 al 29, que bueno, te leí desde el 1, los profetas, los sacerdotes, los príncipes y el pueblo son acusados de pecado, todos, sin excepción. Recordemos que hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. Así que nadie está exento, ¿verdad? Todos sin excepción. Y también esto provocó una brecha espiritual que quebró la protección del pueblo. Brecha, la palabra brecha proviene del hebreo peretz, que significa abertura, fisura, grieta, específicamente una grieta en la muralla, en el muro. Recordarás que Jericó estaba amurallado y dice la palabra fuertemente fortificado. O sea, yo me imagino que eran unas murallas anchas, no tan solo altas, sino muy anchas y muy poderosas. Sin embargo, Dios las derribó, ¿verdad? Pero en este caso, las levantaron para protegerse. Todos nosotros hemos levantado bardas, hemos levantado muros, hemos puesto protecciones, de tal forma que el ladrón no entre de manera natural a nuestras vidas. Pero estos muros, estas protecciones, también lo tenemos que hacer en lo espiritual. Te decía yo, el hombre en lo natural ha levantado muros para protegerse, pero necesitamos levantar murallas espirituales, levantar un vallado y pararnos en la brecha
para la protección, para pedir la protección de parte de nuestro Dios. Dios busca hombres, mujeres, jóvenes que se postren y clamen a favor de su familia, de su ciudad, de su iglesia, de su nación. Porque leímos o enumeramos toda esta lista de pecados de hace muchísimo tiempo. Sin embargo, ¿verdad? Podemos reconocer que muchos de ellos también los estamos viviendo en nuestros días. Amado, amada, la palabra de Dios nos muestra lo importante de la acción. Como te mencioné en un inicio, en Egipto el pueblo elevó un clamor, gemía a causa del maltrato que estaba sufriendo en servidumbre. Dios los escuchó y los socorrió. No se quedaron tan solo lamentándose por lo que estaban pasando, sino que reconocieron que solamente Dios los podía escuchar. En la rebelión de Coré, Aarón y Moisés intercedieron por el pueblo y toda esta muerte fue detenida. Todo el juicio de Dios fue detenido. Ellos intercedieron y cesó la mortandad en medio del pueblo. Bartimeo, recordarás a este ciego, clamó por su sanidad. El centurión intercedió por su criado. No tan solo se quedaron ahí, sino que clamaron a Dios por una respuesta. Y tú y yo, afortunadamente, quizás en este momento no estemos pasando momentos de aflicción, no estemos viviendo una situación de dolor, pero hay alguien cercano a ti que lo está viviendo. Es tiempo de interceder, de pararnos en la brecha, de levantar ese vallado, de ponernos en ese hueco de la muralla moral, de la muralla espiritual que se ha derribado en medio de nuestra familia, en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestra nación. Mi amado, hemos sido llamados para entrar en acción y no estamos solos. No es en nuestras fuerzas, porque dice su palabra que es a través del poder de su Santo Espíritu. Pero tenemos que reconocer que necesitamos de Él y que necesitamos interceder en todos estos aspectos. Y el punto número 3 es para que no la destruya. Dice, y no lo he hallado. Dios necesitaba a alguien para orar, para que intercediera por el pueblo. Alguien que reconociera y dijera, sí, hemos pecado contra ti, Señor. Sí, hemos derramado sangre. Reconocemos nuestro pecado y pedimos de tu misericordia. Porque tú eres un Dios justo, pero eres un Dios de gracia, de amor y de misericordia. Danos una oportunidad más, porque Dios es Dios de oportunidades. Si no, ya hubiésemos sido consumidos a causa de nuestros pecados. Necesitamos estar dispuestos. Él buscaba a uno, dice. Busqué entre ellos a uno que se parara delante de mí, que hiciese vallado, que se levantara a cubrir ese hueco, a que intercediera. ¿Sabes? Una sola persona hubiese marcado la diferencia. Y hoy no somos uno, somos muchos que podemos ponernos a la brecha por nuestra nación, por nuestra iglesia, por nuestras familias. Y ten la certeza y la seguridad de que Dios obrará a favor de todo ello. Necesitamos estar dispuestos. Eso es lo primero, ¿sí? A orar, a ser sensibles a esos momentos en el que el Espíritu Santo nos pone a alguien, a una persona,
cuando nos lleva a interceder por un amigo, por un hermano en la fe, por un familiar, por un compañero de trabajo. Hace como 2 años yo tenía pues mucho tiempo de no ver a una amiga y Dios ponía en mi corazón su nombre y estuve orando y, ¿sabes? Dios me dijo que le fuera a visitar. Ella ya conocía de la palabra, si bien no se congregaba, era simpatizante, podríamos decirlo así. Perdí el tiempo, no fui obediente a ese llamado. Y 2 semanas después, mi amiga partió. Y hubo un pesar en mi corazón, porque fui desobediente. Y Dios no me juzgaba, yo sentía que no era juicio de Dios por eso, sino que yo perdí la oportunidad de pararme en la brecha, de que esa fisura que se había generado entre Dios y ella fuese cubierta, que hubiese habido alguien ahí para recordarle que había un Dios que le amaba, que había un Dios que le perdonara, que había un Dios que le estaba esperando. Y hubo pesar por mucho tiempo en mi corazón. Perdí la oportunidad. Y bueno, Dios me sanó porque sí había como esa culpa en mí. Y desde ahí, cada vez que siento ese, pues no es un peso, sino es ese llamado de parte de Dios, esa búsqueda de orar, de interceder, de visitar. A veces es cuestión de un poco de tiempo, ¿sí? Y cuando le hemos dicho a Dios, úsanos, aquí estamos para ti, debemos realmente de despojarnos de todo aquello cuando Él nos está llamando para hacer ese vallado, para cumplir con ese propósito por el cual nos está llamando. Tiempo después supimos de un amigo en la fe que estaba enfermo y estuvimos orando por sanidad, mi esposo y yo, un muy buen amigo desde que recién conocimos al Señor. Y decíamos, Señor, tú lo puedes sanar. Y Dios nos dijo, visítenle, anímenlo. Y lo hicimos. Y fue tan reconfortante porque días después él partió con el Señor, lleno de gozo, nos compartía a la familia, su esposa, sus hijas, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de Dios, que ponía sus prédicas, ponía su alabanza, era levita en la iglesia donde servía y le encantaba ministrar a Dios y así partió a su presencia y a nosotros nos llenó de gozo, nos llenó de alegría porque Dios nos hizo partícipes de ello, de esa paz, de ese amor, de ver todo eso que Dios estaba haciendo con él, porque él sabía que ya era llamado a la presencia de Dios y no había tristeza por dejar a sus hijas, no había tristeza por dejar a sus familias, había un anhelo y un gozo por estar en la presencia de su Salvador. Y sabes, ese era un contraste en los sentimientos, ¿verdad? Como cuando Dios me dijo, ve y visita a tu amiga, y no lo hice y perdí la oportunidad. Y cuando fui obediente, cuando fuimos obedientes y compartimos este tiempo, Dios trajo una paz y un gozo a nuestro corazón, que es lo que Él genera, que es lo que Él desea que nosotros podamos compartir también con otros. Después decíamos, no, él estaba radiante porque sabía a dónde iba. Y nosotros podíamos ser testimonio de su paz, de su gozo, de su amor al saber que iba al encuentro con su amado. Dile a Dios, mi amado, que estás disponible. Dile a Dios que estás dispuesto a orar por los demás. Permite que Él ponga en tu mente y en tu corazón aquellas personas que necesitan una palabra de aliento, una oración, una llamada, una visita.
Seamos esos agentes transformadores del cambio. Para eso hemos sido llamados. Y en esta noche yo te invito a que hagamos una inspección en nuestras murallas, porque recuerda que cuando hay temblores en lo natural, hay fisuras, hay fragmentos que se hacen, ¿verdad?, en nuestras paredes, grietas que se hacen, y en lo natural inmediatamente buscamos repararlas. Lo mismo hacemos ahorita en épocas de lluvias. Yo estoy segura que en el mes de mayo, en el mes de junio, tú comenzaste a revisar goteras, a revisar las fisuras en el techo y te preparaste para este tiempo de lluvias. De la misma manera, nosotros tenemos que revisar cómo está nuestro vallado espiritual, cómo están nuestros muros espirituales para poder tomar acción, pararnos en la brecha delante de Dios e interceder por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros esposos, por sus esposas, por nuestra ciudad, por nuestra nación. Quizás tú puedas decir, como familia estamos bien, nuestros muros están bien, porque no solamente se levanta uno a la brecha, se ponen dos, se ponen tres. Pero esta ciudad, mi amado, necesita de muchos guerreros a la brecha. Esta nación necesita de un ejército que se levante a combatir contra el enemigo. ¿Para qué se ponían estos muros? Para que no entrara el enemigo. Aunque la ciudad fuera sitiada, sabían y tenían la confianza en estos muros naturales. Nosotros tenemos que tener esa confianza de que hemos levantado muros y fortificaciones espirituales fuertes, resistentes, para que el enemigo no pueda entrar y minar en medio de nuestras familias, para que no venga a entrar y a minar en medio de nuestra ciudad, de nuestra iglesia. Tú y yo, mi amado, hemos sido llamados a eso, a levantar murallas espirituales, a interceder por el pecado de esta ciudad, de esta nación, delante de Dios, y alcancemos gracia y alcancemos misericordia, y muchos más vengan al conocimiento de Jesucristo, para que podamos ser esos instrumentos útiles en sus manos, para que cuando nos busque seamos encontrados haciendo su perfecta voluntad. Y parafraseando el versículo, diría Ezequiel 22:30, yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro y se ponga en la brecha delante de mí por mi tierra para que yo no la destruya. Yo he buscado en amistad boca a alguien que construya un muro y se ponga a la brecha delante de mí por su familia, por Veracruz, por Boca del Río, por México, para que yo no la destruya. Y le encontré. No encontré a uno, encontré a una iglesia anhelante, a una iglesia ferviente, a una iglesia con el deseo de orar y de interceder por cada hombre, por cada mujer de esta ciudad y de esta nación, mi amado. ¿Por qué no oramos? Gracias, Dios, gracias por tu palabra que siempre nos anima, que siempre nos lleva, Señor, a dejar nuestra comodidad. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a poder evaluar nuestros vallados, a poder evaluar nuestros muros familiares, nuestros muros personales, Señor, porque a veces creemos que estamos bien y hay fisuras, hay grietas en las cuales el enemigo puede ver una oportunidad para ingresar y mermar nuestra fe, para mermar, Señor, nuestro anhelo y nuestro deseo por más de ti. Ayúdanos, Señor, a ser capaces de reconocer qué áreas de nuestra vida necesitamos reparar esas grietas
y levantar un vallado fortificado, fuerte, para que el enemigo no haga mella en nuestra fe y podamos, Señor, ser instrumentos útiles en tus manos, para que podamos, Señor, hacer un análisis de la muralla que hay alrededor de nuestras familias y podamos tomar acción inmediata, Señor, en lo natural, pero también en lo espiritual. Padre, oramos por una iglesia que se levanta y se pone a la brecha por esta ciudad. Dios, todos estos pecados que escuchamos al inicio, no estamos tan lejanos de vivir de ellos en esta ciudad. Y hoy, Señor, como iglesia, nos identificamos con el pecado del pueblo y te pedimos que tengas, Señor, misericordia. Oramos, Espíritu Santo, para que haya una convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre toda carne y pueda haber arrepentimiento genuino y puedan volver a ti, Señor, cada varón, cada mujer, cada joven, cada niño, se pueda volver a ti de todo corazón, Señor. Oramos para que tú levantes, Señor, guerreros intercesores. Despertamos a los valientes, Señor, a los hombres de guerra, para que hagamos un vallado fortificado por esta ciudad. Quita, Señor, toda pereza, quita toda comodidad de nuestras vidas y ayúdanos a responder a tu llamado. Ayúdanos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para que podamos estar ahí orando e intercediendo por quien tú, Señor, así lo dispongas. Que estemos dispuestos, Señor, a visitar a la familia, al amigo, a quien tú, Señor, pongas en nuestro corazón que necesita una palabra de aliento, que necesita un empujón, Señor, para continuar, para no desmayar, para no claudicar y para continuar firme en este camino, para poder animar y exhortar con amor a quien ha torcido su camino, Señor, y se vuelva a ti. Que no nos cansemos, mi amado, de hacer el bien, porque tu palabra dice que al final segaremos. Y no es para nosotros, sino para que tu nombre, Señor, sea reconocido, para que tu nombre, Señor, sea exaltado. Y así como las aguas cubren el mar, el nombre de Jesucristo sea glorificado y muchos más vengan a sus pies, vengan a arrepentimiento, a vivir vidas en abundancia en esta tierra y alcancen vida eterna. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mi amado, tenemos ese llamado. Dios nos está buscando y tú y yo podemos hacer la diferencia en medio de la situación que estés viviendo como familia. Podemos hacer la diferencia en medio de nuestros trabajos, cuando intercedemos y vemos que hay situaciones laborales a veces tan pesadas. Podemos hacer la diferencia. Podemos hacer la diferencia en Veracruz, podemos hacer la diferencia en Boca del Río. Sabemos que se están decretando leyes que van contra los preceptos de Dios y no podemos nada más quedarnos en la información, en saber lo que está pasando, sino que sabemos que Dios puede cambiar el corazón del hombre y generar cosas a su favor. Así que, mi amado, no desmayemos de hacer el bien y que Dios pueda decir: he encontrado hombres y mujeres en Amistad Boca que han decidido ponerse en la brecha. Un gusto, un placer estar esta noche con cada uno de ustedes y les recordamos que el domingo estamos en nuestras 2 reuniones a las 11 de la mañana a la 1 de la tarde y pues muchas gracias. Recuerda no olvidar tus diezmos, tus ofrendas,
que las podemos hacer por transferencia o hacerlas llegar directamente en nuestras reuniones. Que Dios les bendiga.